buenos días. Hoy voy a hablarle del texto de Freud, Malestar en la cultura. Para mí un texto primordial a nivel personal, pero también a nivel teórico y práctico. El texto de Freud de 1930, que bueno, se tradujo como Malestar en la cultura, algunos lo traducen como Malestar en la civilización y tienen sus razones para traducirlo así. Y decía que es para mí un texto primordial a nivel personal porque fue el primer texto de Freud que leí. De esas cosas extrañas, estando en primer semestre de psicología en el año 93, alguien tenía un texto que vi, Freud, no sabía muy bien quién era, lo tomé, lo leí, no entendí mucho, pero siempre he creído, después de todos estos años, que ese texto es fundamental, decía cosas muy importantes. Después de tantos años lo he leído varias veces, muchas veces, y cada vez me sorprendo. Incluso hoy en 2021 me pregunto cuál es la vigencia de este texto y es muy vigente por varias razones. La primera, que creo que voy a fundamentar todo mi planteamiento de ese texto es Freud va en contra de un ideal de progreso que ya había planteado por medio de una ilusión y algo ya se había esbozado en psicología de las masas y análisis del yo. Y aquí es contundente, es decir, va en contra de ese progreso que tanto el liberalismo y el capitalismo liberal y ahora neoliberal han, han como que explotado. Y lo segundo, el ideal de felicidad, que eso sí es tan vigente, incluso mucho más vigente, creo, ahora que en la época de Freud. Ya Freud lo vislumbraba, pero en esta época del ideal de felicidad que nos ha invadido por medio incluso de ciertas prácticas, incluyendo el famoso coaching, eh, creo que Freud es como que les da un tate quieto. A ver, contra ese ideal de progreso y felicidad, malestar en la cultura. Y aquí aparece Freud, un Freud en el 1930, el mismo año que se gana el premio Goethe. Es decir, este texto es la prueba de también que Freud era un buen literato. Algunos se burlan hasta de eso diciendo que Freud solamente es literatura. Ojalá muchos científicos escribieran con Freud y no fueran tan aburridos. Pero bueno, Freud era un excelente literato. Ese mismo año que publica El Malestar en la Cultura, gana el premio Goethe. Eh, y aparece en una época que comienza como que a tomar fuerza el nazismo en la Alemania, pero pues también en Austria, la tierra de Freud. Y ya Freud ya comenzaba a decir, ojo, con este ideal de progreso y civilización, algo así. Bueno, en este texto hay una tendencia en Freud de mostrar que la tendencia humana no es ni buena ni mala, es una tendencia pulsional que va a chocar muchas veces con ese ideal de progreso y felicidad en la cultura, en la civilización. Y bueno, comienza a decir que Freud, comienza a decir Freud que el sufrimiento nos amenaza por muchos lados. Él habla de tres: el cuerpo, la naturaleza y los otros. Y yo creo que esta época de pandemia por el COVID-19 nos muestra claramente una amenaza de un virus que también se incrusta en nuestro cuerpo y que a través de los otros nos amenaza. Que uno podría decir que el virus, la pandemia del virus, nos ha mostrado ese malestar en la cultura, mucho más que ahora, mucho más que incluso, mucho más ahora que antes, y nos ha mostrado de muchas maneras. Y aquí estamos, sufriendo por un virus supuestamente externo, pero que nos amenaza nuestro cuerpo y que nos obliga a aislarnos de los otros. Y eso va a traer unas consecuencias, creo que muy importantes en los últimos meses. Eh, por lo menos ese disparo de, de la angustia que nos confronta con los propios fantasmas en cada uno de nosotros. Y eso también ha mostrado la precariedad de nuestra sociedad y la vulnerabilidad que nos coloca frente a ese virus. En una sociedad, sobre todo la latinoamericana, y estoy hablando desde Colombia, que cada día nos muestran que lo precarizados que somos, lo vulnerables que somos. Y las respuestas, que también la plantea Freud en ese texto, que son los quitapenas, son insuficientes para enfrentarnos a esa precariedad. Así que en un contexto como este, ¿cómo puede haber felicidad?
Sí, en ese texto también como que Freud nos muestra eso. Dice una frase en ese texto como, lo voy a leer, aquí la tengo, tal como no ha sido impuesta, la vida nos resulta demasiado pesada, nos depara sufrimientos, decepciones y, y empresas imposibles, dice Freud. Freud no es... A Freud se ha cuestionado mucho que en este texto es pesimista. Yo no creo que sea pesimista. Freud está describiendo una sociedad como él la veía en los años 30, a principios de los años 30 del siglo XX, cuestión que todavía después de casi un siglo no ha variado mucho. Una sociedad y una civilización que cada vez que intenta progresar parece que se empeorara. Ahora con ayudas tecnológicas parece que no hemos podido ni siquiera hacer frente a un virus que nos amenaza. Y las respuestas de esos quitapenas, esos paliativos de drogas hasta pasando por otras cosas son insuficientes. Y yo creo que aquí, al final, lo que otra vez trata de mostrar Freud es que los vínculos con el otro, que pueden ser lo que nos hace sufrir, también nos puede hacer vivir. Y esa es la única manera de enfrentarnos a esos sufrimientos. Bueno, eso es más o menos lo que quería decirles y rápidamente en estos minutos en este video. Muchas gracias.